Bueno, ¿cuál nos queréis contar? ¿Quién tiene unas cosas interesantes de contarnos? Camina. Yo estuve antes 10 días en una conferencia que había por los judíos salidos de Turquía, judíos de Israel que son salidos de Turquía. Había una conferencia en la Universidad de Bar Ilan. Estaba allá y el ambasador de Turquía. Y nos dieron a entender de que los judíos en Turquía no se mezclan mucho en cosas de política y en cosas de gobierno. Y yo vi de que están hablando de esto. Les dije, bueno, había unos cuantos evenimientos en Turquía que los judíos se acuerdan, como el evenimiento de Astruma, el evenimiento de Varlik Vergisil, que se dice es la taxa de bienes, Ashkale, que mandaron a los judíos que rompen piedras allá en un lugar donde se rapó el huerco, 40 degrees debajo del cero. Mi gran papá se murió allá. Y había evenimiento que lo vimos aquí antes unas cuantas semanas del 6-7 de septiembre. ¿Os acordáis que vimos aquí un evenimiento que rompieron las boutiques y las casas y los automóviles de los judíos y de los griegos? Has dicho esto todo, se enervó el ambasador y empezó a dar respuesta enervado. Él habló en inglés. Ahora, antes de 2 semanas. El ambasador nuevo que vino ahora. Y él lo que dijo es que no quiere mirar el texto, quiere mirar el contexto. Bueno, abriremos con una cantica hermosa que vos achile el corazón. ¿Puedo también contar una cosa de Turquía? Sí, bacachá. ¿Sí? Yo nací en Estambul. Tenemos el honor de recibir a la profesora Tamara Alexander, que es la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura. Hoy en día las dichas, porque es mi especialidad. Dichas y refranes. Bueno amigos, yo nací en Estambul y mis genitores me trajeron a Israel cuando era un chico de 4 años. Bueno, antes de 20 años yo hice un paseo a Izmir y no solo yo, con la amiga mía. Venimos al hotel y abajo había casino. La amiga me dijo, ven, veremos cuál es este casino. Yo dije, yo no juego para no solo ver, no tienes de jugar. Bueno, abajemos abajo. El portador dijo, empezó a hablar en turco. Yo no sé una palabra turco. Ama me dijo jaquet y corbata. Esto entendí. Hay una camarita aquí al lado. Vestí jaquet, que es de ellos, del hotel. Metí corbata. Y dijo, no hay de entrar. Hot. Yo tenía también la visa que mis parientes, mis genitores me dieron. Y cuando había una estampa de un niño de 4 años.
me mira a mí de 70 años, miró, me dijo, esto no hace mechas. ¿Cómo? ¿Tú robaste este pasaporte? No, es mío. Dijo, no. Abrió el teléfono, llamó policía. La policía, el policía, sabía hablar inglés. Hablamos en inglés. Me dijo, no existe esa escalera. Debes de hacer escalera. Bueno, yo hice escalera, me dice en Eretz Israel, en Tzahal. Me dice, ¿cuál es Tzahal? ¿En qué año naciste? 1930. ¿Cuándo dejaste Turquía? 1934. ¿Por qué? No era bueno aquí. ¿De qué dejaste Turquía? De 4 años puedo decidir. Yo tengo una madre en kibbutz en Israel. Telefona a ella. Me dijo, ¿cuál es kibbutz? Comuna. Bobo. No, sube a la Nadedet, la amiga y tú vamos a la policía. Y la amiga empezó me dice, no lo vimos, no ajarbimos a algunos, no te espantes. Venimos a la policía, abrió la puerta, había un zabit. Empezó a hablar con el zabit en turco, yo no entiendo nada, entendí 2 palabras. Turistas, dólares, hayde. Me trajeron a la malón y dijo, perdóname. No lo tomaron. Dijeron que no vale más. Bueno, esta cantica que vos di ahora es cantica muy hermosa. El sujeto no es este carácter hermoso. La cantica, las palabras, si hay uno allá de Masía, le daremos a Tamar. La cantica es muy hermosa, las palabras no es alegres porque Abner Pérez lo escribió es por el fuego que había antes 100 años en Saloniki. Camino feo de la muerte, por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado, el sol arriba del cielo, ni árboles, ni pajaricos, ni flores, ni herbicidas, rica cruel, novia de sangre. Su corazón concha coronada, verde cielo en su garganta,
Por debajo nieve preta, pedazo de carbón quemado. El sol arriba en el cielo. Ni árboles, ni pajaritos, ni flores, ni herbicidas. Rica tu piel, novia de sangre. Delga rica, delga rica. Su corazón concha coronada. Verde el cielo en su garganta. Canta su corazón y alma. Sin voz y sin palabras. Hasta el fin está cantando. Berbil ciego en su garganta. Berbil ciego, berbil es como que canta Yoram Gaon los bilbilicos, zamir. Ama no es bilbilicos y no es berbilicos, es bülbül en turco. De bülbül se hizo berbil y se hizo bilbil. Ahora, cuando se dice berbil ciego en su garganta, se dice cuando uno canta una cosa triste. Cuando una cosa triste se dice que tiene un berbil ciego, zamir עיוור בגרון שלו. זה ביטוי למישהו שהוא מאוד עצוב ושר שירים עצובים. פסח. ימי איזי פשמן אלא אורק כנשיא. כנשיא. ימי איזה פשמן אלא אורק כנשיא. cuando decimos esto? מצב גרוע. שאני מתחרט על משהו שהחלטתי לעשות שעשיתי. ימי איזה פשמן. אבל פשמן זה טורקו. Es en turco, sí. Ya se sabe que tenemos muchas palabras en turco. בבקשה. לחנון durmiendo, el mazal es experto. לחנון durmiendo, el mazal es experto. Cuando la Hanun tiene mazal, ella no quiere que sea experta. Ya basta el mazal que está experto. Sí, בבקשה. Hazte a la una con el diablo, fin a que pases el köprü en turco es גשר. אפילו כשאתה צריך לעבור את הגשר ואתה במצב לא טוב, בסכנה, אפילו אם השטן תהיה חבר עד שאתה עובר את הסכנה. כן, בבקשה. Muy en Turquía y mujer en Rumania. Ustedes tomaron de Tamar. Sí, es de mi conferencia de hace una semana en Barilán. Sí, les conté que lo enervé al ambasador un poco. Sí. איך הספקת לשמוע? רשמתי La lancha de caballo. נימול כטורקיה, נימוז'ר en Romania. נימול כס נכס. תודה. נימול כס נכס. לא, נכסים.
así. en Turquía, ni mujer en Rumania. Mujer en Rumania no sé de qué no. Es Rumania, Es Rumanía, Barminan. No, yo lo oí de mi madre, mi mujer de Belajía, porque la Rumanía se fundó solo en 1860, de dos lugares, de Belajía y de Moldavia. Y tanto viejo que decían mi mujer de Belajía. ¿Cuáles tenían las mujeres de Belajía? Que era la pacha liviana. maravilla. בבקשה. La nalcha de caballo trae... רגע, לא שומעים. כן. La nalcha de caballo trae cadem. La nalcha de caballo trae cadem. Nalcha en turco es parsa, Jesús. Parsa. Nalcha. La nalcha del caballo trae cadem. Y esto es de Entonces, malcha es un error. nalcha. Cadem es cademsis cuando se dice no tiene mazal. Este cademsis que no tiene mazal. Bastardo. No tiene mazal. No. Y yo fuiste, padre serás, lo que te hiciste, Lo que recibirás. recibirás. Hijo fuites, padre serás, lo que hiciste recibirás. היית ילד, עכשיו אתה אבא, מה שאתה עשית בתור ילד, אתה תקבל את זה עכשיו בתור אבא. Entre los años 1885 y 1887, ella viajó 2 veces a Europa y de este segundo viaje ella tornó muy jasina y murió en el 19 de noviembre de este mismo año. Tenía solo 37 años. Su más famosa poema, השיר הכי מפורסם שלה, Nuevo Coloso, הענק, החדש, es el que está grabado en la Estatua de Libertad, en el puerto de New York, donde ella expresa sus sentimientos sobre la manera de cual deben ser recibidos en América los emigrantes que llegan allá de las 4 partes del mundo. Aquí unas cuantas estrofas, כמה בתים על cabo de esta poema, הסוף של השיר. En esta poema con su traducción al ladino. Dame vuestros cansados, vuestros probes. תן לי את העייפים שלך ואת העניים שלך. Vuestros pueblos presados que desean respirar libremente. את האנשים הלחוצים שהם משוועים לנשום בצורה חופשית. Los miserables refusados de vuestras costas. המיזרבלס שהם גורשו מהחופים שלכם. Envíame a mí estos tempestuosos que no tienen morada. תשלח לי את אלה המסערים שאין להם איפה לגור. Yo levanto mi estrocha, אני מרימה את הלפיד שלי detrás de la puerta dorada, מאחורי הדלת המוזהבת. Estas estrofas fueron composadas de parte de Irving Berlin a una cantica muy famosa. Muy. Beside
Es lo que está escribido aquí en inglés. En inglés. Lejos de vosotros. Barminan. La mujer que se quedó viuda, negra de ella, estaba laborando y penando en su casa y en casas de la gente. Aquí fregaba, allá esponjaba, estaba muy zor, מאוד קשה. ¿Cuál lo va a hacer? Así los engrandeció a los hijos, que eran todos los tres muy inteligentes. Mira, hijos buenos, le respondió la madre. Yo soy una persona sola. No tengo de menester casa grande con etajes. No tengo fuerzas para subir y abajar. Y estas mozas día entero están fumando con un pie arriba del otro. Nada no están haciendo. Yo estoy limpiando el polvo. Está muy zor, muy zor. No Vineremos al automóvil. ¿Para cuál lo quiero yo automóvil? El bacal está enfrente de la casa. Para mercar una leche y 1 kilo de azúcar. De ainda no lo empleé este automóvil. Ni una vez. Ama queridos, el tercer regalo de vuestro hermano chico fue el más millón. No sabéis cómo me pasó Mahpul. Mahpul se no os podéis imaginar con qué sabor me la comimos esta reina de colores con arroz al lado. Los que jugamos con los chicos, veremos si vosotros los conocéis. El primero tenemos Amén, amén, la Torah, la Torah. La Torah. El chico la dirá. Con el pan y el pelo. A meldar se va en derecho. A la ida de meldar, hay una vieja que a ti asemeja, paseando en la calella, observando a una oveja, que no le caiga una teja, שלא ייפול לה איזה רעב, oveja זה עורב. Oveja זה? כבשה, כבשה. Justo en arriba de la sella. Corrió piscina al doctor Beja. דרך אגב, doctor Beja de ainda vive, tiene 95 años, es de Turquía. Corrió piscina al doctor Beja, que le untó un poco de pereza. Pereza es la colonia que hay en Turquía que es muy famosa. Es de Colón. ¿Ven Colón שיש בטורקיה? שזה מאוד מאוד מפורסם. Que le untó un poco de pereza, examinó también la oreja y le dio papas de lenteja. מה זה פאפס? No, no, שעושים מזה דייסה, de lenteja. Que él mismo apareja. Así se sanó la vieja y terminó nuestra conseja. עכשיו יש משהו קצר שאומרים את זה כמה פעמים. Había de ser un rey que tenía la corona al revés. ¿Que te lo conte otra vez?
Kalichi palata, pishkaliko en la mar. Chup chup se cayó a la mar. L'agua latina. Sì, la dobbiamo Chicos preciados andamos a la escuela, allá empezaréis y tomaréis presencia. Andamos a la escuela con libro y pentola, allá empezaréis y tomaréis esencia. Andamos a la escuela con libro y pendola, allá empezamos y tomamos esencia. El chico mimico, el rey del anillo, alto y vano, escribano, el rey de la mano. La niña. Ella se va a la mar. El deck papá, que se vemos para atrás. 60 con el cero blanco. Beber una copa de leche, me place pan tostado y escapar con fruta. El desayuno, la comida de la mañana. El desayuno, la primera comida del día. Me place comer tomates y beber limonada. Me place un y escapar con fruta. La comida de la vida, la comida de mediodía. La comida de la vida, la segunda comida del día. Como papá. תירוץ שם במקום מוגדר פה. במקום מוגדר פה, יש לכם מוגדרים. מה אני חושבת? מרכז יותר, שהוא הביא בפעם האחרונה את כל השוגר של הלך, כל הזה, והוא אומר שהוא הביא דברים מדהימים. סבתא שלו, ולימוד שלו, עם הסמות, וזה, הוא את כל מה Estaba muy hermoso y hacer mucho al vernos otras 2 semanas. Tenemos de anunciar el Día del Latino. El Día del Latino Internacional, 8 de marzo. Anota, va a ser muy especial. 8 de marzo. Tel Aviv, el teatro el teatro de Ramadán. tenemos ahí התזמורת האנדלוסית מופע מלא עם זמרי לדינו.